Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la segunda jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo le ganó como local por 2-0 al Al Fayed. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando en la primera línea de volantes, siendo la salida clara desde ese sector, ganando en la mayoría de los individuales por abajo, pero lo mejor estuvo en ofensiva, donde se asoció con sus compañeros, habilitándolos en el ataque, rematando al arco contrario, aunque no pudo convertir ningún tanto. Felizmente para su equipo, lo pudo ganar con los goles de Moussa Marega y Odín Igalo en los últimos 20 minutos de juego. Con este resultado, el equipo de la Culebra es puntero con 6 unidades y la próxima fecha visitarán al Al Fateh de Cristian Cueva y Alex Valera el 4 de septiembre en un duelo de peruanos en Arabia Saudita. Partido amistoso, la selección peruana sub-23 perdió por la mínima diferencia ante su similar de Chile en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. El equipo peruano, dirigido por Flavio Maestri, salió al terreno de juego con el siguiente 11: Diego Enríquez en el arco, Joe Montoya, Renzo Garcés, Marco Guamán, Frei Llovera, Axel Moyano, Cateril Cabellos, Yurel Celi, Didier Latorre, Justin Alarcón y Matías Zúcar. El partido fue bastante aburrido, al menos en la primera etapa, donde lo mejor fueron los remates de Yurel Celi, donde dentro de las pocas buenas actuaciones peruanas tuvimos la de Cateril Cabellos, Didier Latorre y Renzo Garcés, que pensando en el próximo proceso eliminatorio es un jugador muy interesante a sus 26 años y con experiencia en torneos internacionales. Pero luego de eso, dudo mucho que los asistentes de Juan Máximo Reynoso, que fueron a ver a esta selección peruana, saquen algo positivo de este partido. Encima de todo, cuando poco había hecho el equipo chileno, el gol de Alexander Aravena le dio la victoria. Ahora habrá que esperar hasta cuándo se volverá a convocar a otro microciclo de esta sub-23, que en teoría, con este encuentro, se inicia el proceso de nuestra bicolor pensando en el preolímpico de París 2024. Y ya que estamos en Chile, cuando ya nadie se acordaba, el caso de Byron Castillo y la selección de Ecuador se volvió a activar. Esta vez, desde el país sureño, afirman que la FIFA le habría dado alguna esperanza de ir al Mundial de Qatar 2022. La FIFA acaba de citar a Byron Castillo para el 15 de septiembre a Zúrich. La segunda sala del Tribunal de Disciplina, recordemos que la primera había fallado ya en contra de Chile hace un par de meses. Bueno, ahora la segunda sala cita a Byron Castillo, que era lo que pedía Eduardo Carleso en la denuncia que presenta la Federación Chilena. Además de citar al jugador, también está citando es el concepto, a la Federación Ecuatoriana y a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué tienen que ver los peruanos en esto? Bueno, que ellos se sumaron al reclamo de Chile después que quedaron eliminados por tanda de penales ante Nueva Zelanda para el Mundial. Así que eso es lo que viene. Hay horario inclusive, 14:30 de Chile es la citación para el día el 15 de septiembre, en víspera de fiestas patrias para nosotros. La audiencia que se va a desarrollar allá en Zúrich. La gran pregunta es, ¿en serio tienen argumentos para ilusionarse con ir al Mundial a 3 meses de jugarse el mismo? Con los grupos ya sorteados, con boletos comprados, con todo lo invertido, ¿en serio creen que Chile, o incluso hasta nosotros los peruanos, de verdad creen que vamos a jugar otra vez el repechaje? Esto es más ridículo que la estupidez esa de jugar el partido de vuelta contra Australia. La cosa es que este despropósito solo es un engaña, muchachos, cuando ya está todo definido. Por la jornada 28 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz perdió por 3-2 en su visita al Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena en un duelo de peruanos en Estados Unidos. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, mientras que el Pulpo fue titular cumpliendo una regular actuación, ya que no tuvo las grandes atajadas que le conocemos en un partido donde fueron dominadores claros y que le llegaron pocas veces a su arco. Por otra parte, el delantero nacional fue la otra cara de la moneda, ya que fue titular, jugó todo el partido,
estando movedizo por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros, habilitándolos en ofensiva, generando faltas para su equipo, e encima de todo, anotó un gol más en la campaña. Corrían los 51 minutos, cuando el partido ya lo ganaban increíblemente con el tanto de Albert Rusnak. Es allí que en un desborde por derecha le meterán un balón al área chica, donde fallaría en primera instancia, pero que en el rebote galese la metería en una jugada media sucia, pero que igual cuenta como su 10º gol de la campaña con el Sounders, siendo el segundo goleador del equipo. Lastimosamente sus compañeros se dejaron estar y en los últimos 35 minutos se dejaron remontar con los tantos de Facundo Torres, Erkan Kara y Kyle Smith a los 91 minutos de juego. Con este resultado en extremis, el equipo de Washington es 10º de la conferencia oeste con 33 unidades y en su próximo partido recibirán al Houston Dynamo el 4 de septiembre. Por su parte, el Orlando City es 5º de la conferencia este con 42 puntos y en la próxima fecha visitarán al Inter de Miami en el Clásico de la Florida. Luego de la derrota por goleada del Melgar de Arequipa frente al Independiente del Valle por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, vinieron las repercusiones. El delantero rojinegro, Luis Iberico, habló de lo que significó este resultado. Tenemos que ver ahí varias cosas que mejorar. Creo que el equipo vino a hacer un buen partido, no se dio, nos atacaron mucho, sabíamos de su juego y ahora sabemos que tenemos una revancha, es importante eso y en casa, así que vamos a trabajar para poder darle vuelta a esto. Sí, pasó ahí por alguna definición que no estuvimos claros, teníamos el 1-1 2 veces o un poco más y no se dio y de ahí en contra nos atacaron muy bien, el último gol también fue un gol de contra, así que tenemos mucho que mejorar, eso lo sabemos, pero este grupo no se va a rendir y podemos revertir esto. Mientras que el goleador de la Copa Sudamericana, Bernardo Cuesta, también dejó sus sensaciones en caliente y de lo que les queda hacer en esta competición. Tuvimos para empatar, tuvimos las ocasiones necesarias para hacerlo y bueno, no pudimos concretar y el rival sí supo aprovechar las oportunidades y bueno, se vio reflejado en el marcador. Hay que mejorar, hay que seguir corrigiendo los errores que tuvimos, pero bueno, sabemos que es matar o morir de local, tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de revertir la llave, difícil pero no imposible, pero bueno, este equipo se caracteriza por siempre luchar. Por lo pronto, el equipo mistiano deberá recibir al Independiente del Valle el próximo miércoles 7 de septiembre, donde para mantenerse con vida en la Sudamericana necesitan ganar por 3 goles, cosa que no ocurre desde el 3-0 que le metieron al AET de Tarma el 5 de mayo, por lo que la cosa se complica enormemente, aunque como decimos aquí, la esperanza es lo último que se pierde. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!